Buenas. Hoy quiero compartir con vosotros un texto de la palabra precioso y tremendo, que en este tiempo pues a mí me está llenando de fuerza, de consuelo y de alegría. Dice la palabra, libro de Marcos, capítulo 11, verso 23. Dice el Señor Jesús: de cierto os digo, que cualquiera que le diga a este monte, apártate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que recibirá lo que está pidiendo, dice, así le será hecho. Por tanto, dice el Señor, cualquier cosa que pidáis en oración creyendo, dice la palabra, os vendrá. Esto es tremendo. Aquí el Señor hace una afirmación que solamente Él puede decirlo, y decirlo con verdad, sin mentir y sin exagerar. Y es que el Señor Jesús nos dio poder y autoridad para mover montes de su sitio. Tremendo. Esta verdad que el Señor lo dijo, tiene dos sentidos. La palabra de Dios, por ser una espada de doble filo, son muchas las veces en el que nos habla en dos sentidos diferentes. El primero es una forma simbólica y alegórica de hablar de que a veces nos va a tocar a enfrentar circunstancias y problemas tan sumamente grandes que nos superan en tanto que va a ser como si nos enfrentáramos a montes inamovibles. Porque eso es lo que muchas veces te va a tocar sentir ante la circunstancia y ante el problema. Sentirás que tu problema es tan grande y tu circunstancia es tan enorme que son como montes inamovibles, incapaces de enfrentarte a ellas. Pero el Señor nos asegura, ¿vale? Y nos advierte de antemano, porque Él sabe, ¿vale?, que te vas a enfrentar a circunstancias que te superan por mucho a lo largo de tu vida. Pero Él ya te dejó dicho, no tengas miedo de esas circunstancias que te superan como monte, de esos problemas que parecen inamovibles, porque yo te doy autoridad para que le digas al monte, apártate y échate en el mar, y no dudando en tu corazón, por tu fe, por tu oración, te sea concedido, porque todo aquello que pidamos orando, creyendo, dice la palabra, os vendrá. Esto no lo dijo David, no lo dijo Abraham, ni tampoco lo dijo Moisés. Esto lo dijo el único que tiene poder y autoridad para regalarte esto por gracia, lo dijo Jesús. Por eso, cual sea tu problema, cual sea tu circunstancia, aunque sea como monte inamovible, párate en medio de tu problema, repréndelo y apártalo de tu camino, porque ante la palabra responderá. Así está prometido por el propio Jesús. Esto es una forma simbólica y alegórica de entender el texto. Pero la palabra no solamente aquí nos está enseñando algo simbólico y alegórico, sino que Jesús, que nunca miente y que nunca exagera, está diciendo de una forma literal que la fe tiene poder para mover montañas. Y ahora no estoy alegorizando ante un problema, no estoy alegorizando ante una circunstancia, sino que Jesús literalmente nos está enseñando en este pasaje que cualquiera, no los privilegiados, no los grandes llamados escogidos, no, dice la palabra, cualquiera que con fe lo pida tiene poder para trasladar a un monte de su sitio. Así lo dice la palabra, así lo dice Jesús, así lo creo, así lo proclamo. Ya que lejos de que Jesús estuviera exagerando por medio de este ejemplo, ya que Jesús, ya te he dicho, ni mintió nunca ni tampoco exageró. Y Jesús, lejos de exagerar, lo único que estaba haciendo es ponernos un pequeño ejemplo, una pequeña referencia de lo que la fe es capaz de hacer. Ya que la fe a lo largo de la historia bíblica ha conseguido cosas mucho más grandes. Hombres sencillos, hombres con defectos igual que tú y que yo, hombres con debilidades igual que tú y que yo, han hecho proezas mucho más grandes que mover un monte y apartarlo de su sitio. Yo, por ejemplo, me acuerdo de aquel hombre Josué que está en medio de una batalla, dice la palabra, y él tiene una estrategia de guerra para enfrentarse al ejército contrario. Y en medio de la batalla,
el día empieza a declinar, cosa que iba en contra de su estrategia de guerra. No le convenía en su estrategia que el día se acabara, de tal manera que Josué dice: ¿qué hago? El día se me acaba, la estrategia se me desmorona. Pero ahora Josué toma mano de la fe y lanza una palabra y dice: sol, detente en Gabaón, dice, y tú, luna, en el valle de Ascalón. Y dice la palabra: y el sol se detuvo y la luna se paró ante el mandato de un hombre. Tremendo. Aquí Josué nos explica y nos muestra que el sol se detuvo y la luna se paró porque él se lo pidió a Dios de una forma literal. Claro, Josué lo está explicando tal como lo vio. Yo lo pedí y el sol se paró. Lo pedí y la luna se detuvo. Pero no fue exactamente eso lo que sucedió. Porque sabemos y entendemos que no es la tierra, no es el sol, quien gira alrededor de la tierra, sino que sabemos que es la tierra la que gira alrededor del sol. Por eso no fue el sol lo que se detuvo, sino que fue la tierra y la luna, juntamente con el sistema solar, lo que se tuvo que detener para que la petición de aquel hombre se llevase a cabo. Algo terrible. Por la petición de un hombre, Dios paró el sistema solar para que la estrategia de guerra de un hombre se llevara a cabo. Esto es increíble. Yo pensaba y meditaba a qué velocidad viaja la Tierra alrededor del Sol. Esto es tremendo, ¿eh? Y es que resulta que la Tierra viaja alrededor del Sol a una velocidad de 107.000 kilómetros por hora. 107.000 kilómetros por hora viaja la Tierra alrededor del Sol. Increíble. Y ni siquiera nos damos cuenta que nos movemos. ¿Tú te has dado cuenta cuando entras o conduces un coche viejo, que cuando aceleras un poquito el coche, 100, 120, 130, cuando coges un coche viejo, a partir de 120, 130, 140, te das cuenta que el coche empieza a temblar? Te das cuenta que la estabilidad del coche se desequilibra. Te das cuenta que el coche es viejo, que te das cuenta que la velocidad va subiendo y va provocando cierta adrenalina dentro de ti. Pero si en vez de un coche viejo lo que haces es que vas a la Mercedes y te compras el coche, el Mercedes más caro de la gama que haya en la Mercedes, te vas a dar cuenta que ese coche está tan bien hecho, está tan bien acabado y tiene tanta calidad y precisión que ese coche lo pones a 200 y te das cuenta que el coche sigue teniendo estabilidad, te das cuenta que no hace ruidos, te das cuenta que no tiembla, te das cuenta que dentro del coche no notas la velocidad a la que vas, porque el coche está tan bien acabado que no eres capaz de sentir la velocidad. Bien, pues Dios, que no hay quien cree como Él crea, creó el planeta Tierra y la puso a dar vueltas alrededor del Sol a 107.000 kilómetros por hora. Y lo hizo tan bien hecho, fue una creación tan bien hecha, tan precisa, que hemos tardado miles de años en darnos cuenta que estamos dando vueltas nosotros alrededor del Sol. Tremendo, ¿vale? Y mucho más, imagínate tener que detener la Tierra a esa velocidad. Yo he frenado ante un descuido cuando he ido a 50, 70 por hora, he tenido que pegar un frenazo en medio de la carretera, ¿vale? Pocos son los que han tenido que frenar a 150 o 200 y lo han podido contar. Pocos, ¿vale? Porque la frenada puede ser letal. Pero yo no sé cómo Dios lo hizo, pero lo hizo. Y es que por la palabra de un hombre no solamente detuvo el sistema solar, detuvo la Tierra, y es que la Tierra a 107.000 kilómetros pegó un paro en seco. Pero viva Dios, que no solamente hizo el milagro de detener la Tierra, sino que lo sujetó todo en su lugar. Sujetó al gorrión en su nido, sujetó el vaso de agua en su mesa, sujetó al hombre en su lugar, de tal manera que nada se movió. Así es Dios. Así es el Dios que tienes. Un Dios capaz de hacer lo imposible.
por contestar las oraciones de fe de su pueblo. Esto me hace bien y me consuela, sabiendo que cualquiera puede tener acceso a este poder. Cualquiera puede detener el sol para que sus planes se cumplan. Cualquiera puede desarraigar a un monte de su lugar para seguir y emprender en el camino que Dios le ha marcado. Que el Señor te bendiga mucho, hermano mío, y hasta la próxima.